Y bueno, veíamos en la clase pasada otro de los casos que ya analizamos. Aquí están como casos especiales en donde se reducía la fórmula, la ecuación de Bernoulli, pues la reducíamos a cosas más simples. Y por ejemplo, esto que representa el principio de Torricelli en dos casos diferentes, en tres casos diferentes. Aquí observábamos que, finalmente la altura, digamos, o el nivel del agua y la altura que alcanzaba respecto a su salida, pues veíamos que era la misma, ¿verdad? Igual para un caso similar así, un caso, no importa aquí la configuración que tenga, pues alcanzaba la misma altura, ojo, despreciando toda la parte de las pérdidas, ¿verdad? Sabemos que hay pérdidas aquí desde la entrada, hay un tipo de pérdida por cambio de dirección o piezas, pues hay codos, T's, etcétera, longitud de la tubería, hay pérdidas. Y aquí observamos, ¿no? Al final del día, todas esas pérdidas, pues se traducen en una disminución de la carga. Bueno, hicimos en función de los primeros un ejercicio, en función de las primeras consideraciones, donde aplicamos esa reducción, digamos, esa fórmula. Pero ahora, bueno, hay otro caso, el cuarto caso, en donde queremos observar algo. Primeramente, por la ecuación de la continuidad, sabemos que el gasto en 1 es igual al gasto en 2. Definido el gasto como área por velocidad, bueno, entonces tenemos esta igualdad. Área 1, velocidad 1 es igual a área 2, velocidad 2. Observamos que si, habíamos visto cuando hicimos este tipo de ejercicios, que al ser el área 2 menor, en este caso, respecto al área 1, la velocidad en 2, de acuerdo a la ecuación de continuidad, pues tendría que ser lo contrario, ¿verdad? La velocidad en 2 tiene que ser mayor a la velocidad en 1. Y es lo que observamos nosotros, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tenemos una manguera, estamos regando, no sé, nuestras plantas, y reducimos el área con nuestro dedo, observamos que sale el agua a mayor velocidad, ¿verdad? Tan mayor velocidad sale que puede nuestro alcance o nuestra distancia horizontal a la que puede llegar el agua, pues es mayor, ¿verdad? Bueno, ahora, haciendo uso del principio de Bernoulli, bueno, tenemos que la velocidad en 1 entre 2 veces la gravedad más la altura en 1, o la carga por altura, más la presión en 1, entre el peso específico del fluido, va a ser igual a lo mismo, pero en 2, ¿verdad? Esta sumatoria. Ahora, analizando, poniendo nuestra referencia colinealmente, ¿verdad? 1 y 2, pues podemos decir que tanto Y1 como Y2 son 0. Entonces teníamos la velocidad en 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la presión en 1, dividido entre el peso específico del fluido, y va a ser igual a la velocidad en 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y2 vale 0 más la presión en 2 entre el peso específico. Ahora, haciendo un pequeño análisis con esta información que tenemos, podemos observar, puedo hacer lo siguiente. Voy a pasar del lado izquierdo las velocidades y del lado derecho las presiones. Entonces, ¿qué tendría? La velocidad en 1 al cuadrado entre 2G, es más, voy a factorizar para 2G. Aquí 1 entre 2G. Entonces tengo este término, ahora lo paso a la izquierda, menos velocidad en 2 al cuadrado entre 2G, que es este producto, o sea, multiplicar por 1 entre 2G, va a ser igual a la presión en 2 que tengo del lado derecho, menos la presión en 1. Y todo multiplicado, como si hubiese factorizado, por 1 entre el peso específico, ¿verdad?
Ya puedo pasar el peso específico para qué lado, cómo se... Entonces, sabiendo que el peso específico es densidad por gravedad, pues aquí me quedaría la densidad entre 2 igual a esta diferencia de presiones, ¿verdad? Entonces, sería densidad entre 2, estoy pasando el peso específico aquí, es densidad por gravedad, la gravedad se me va y nada más me va a quedar densidad entre 2 por velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad en 2 al cuadrado, va a ser igual a la diferencia de presiones, ¿verdad? Ahora, observando esta expresión, bueno, puedo todavía obtener algo más de interés, pero en un primer momento me voy a quedar con esto. Observando esta expresión, vemos que si la diferencia de presiones, la presión en 2 menos la presión en 1, supongamos que esta diferencia es positiva, observo aquí que entonces esta diferencia debe ser positiva. Y para que ello se cumpla, significa que la velocidad en 1 debe ser mayor a la velocidad en 2, así como la presión en 2 es mayor a la presión en 1. ¿Qué quiero decir con ello? Que si toda esta expresión, esta parte es positiva, pues la presión en 2 tiene que ser mayor a la presión en 1. A ver, entonces si la presión en 2 es mayor a la presión en 1, para que se conserve lo positivo, la velocidad en 1 tiene que ser mayor a la velocidad en 2, porque si esta es mayor, pues entonces ya aquí esto se volvería negativo, ¿verdad? Entonces, con esto se cumple que la velocidad en 1 debe ser mayor a la velocidad en 2. En otras palabras, analizando mi caso inicial, si el área 2, aquí lo observo, es menor, el área 2, perdón, aquí, es menor al área 1, observo que la velocidad en 2 es mayor a la velocidad en 1, ¿verdad? Para que se cumpla lo de continuidad. Por otro lado, si esta velocidad en 2 es mayor a la velocidad en 1, ¿cómo será la presión en 2 respecto a la presión en 1? Por lo que acabo de explicar aquí abajo. Es decir, si esto fuera mayor, la velocidad en 2, respecto a esta, como lo estoy viendo en mi figurita, esta velocidad en 2 es mayor a esta. ¿Esta diferencia cómo sería? Sería negativa, ¿no? Y para que eso sea negativo, ¿quién tiene que ser más grande? ¿Presión 2 o presión 1? Presión 2. Si es presión 2 más grande, entonces da positivo, ¿no? Supongamos Sí. que este vale 5 y menos 3. No, presión 1. Presión 1, ¿verdad? Entonces, presión 1 debe ser, ¿qué? Voy a poner aquí. Menor o igual a presión 2. Debe ser, no. A ver, si la velocidad en 2, estoy analizando este caso, es mayor, o sea, esta parte es mayor. Si esto fuera mayor, por ejemplo, 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado, supongamos. 3 menos 5, este es mayor. Esto sale negativo. ¿Sí estamos de acuerdo? Por algo sigue siendo negativo. Para que esto sea negativo, entonces este tiene que ser mayor. Entonces la presión en 1 tendría que ser mayor a la presión en 2. En otras palabras, hay mayor presión en donde la velocidad es menor. Entonces aquí hay un área mayor, pero, o voy a analizar conforme a esto, en el punto 2. En el punto 2 hay un área menor, pero su velocidad es mayor.
y su presión es menor. Voy a acomodar esto de aquí abajo. Lo voy a reacomodar. Para que quede todo A2, B2, presión 2. Entonces, presión 2, ¿cómo sería? Menor a la presión 1. Entonces, la presión está relacionada, o sea, es similar, digamos, al área, ¿verdad? Si el área en 2 es menor, su presión ahí va a ser menor. Si el área 1 es mayor, entonces su presión en 1 va a ser mayor. Y las velocidades son inversas, ¿verdad? A mayor área, menor velocidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Voy a borrar esto que me sirvió de análisis y aquí le voy a poner si presión, si velocidad, si B2 es mayor a B1, aquí presión 1 es mayor a presión 2 o presión 2 es menor a presión 1. O aquí, si velocidad 1 es menor a velocidad 2, entonces la presión en 2, a ver aquí, perdón, a ver, si la velocidad en 1, si la velocidad en 1, sí, sí está bien, ¿no? Si la velocidad en 2 es mayor, entonces la presión en 1 es menor. Ajá. Sí está bien. Aquí está bien. Así. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces vamos a resolver un ejercicio. Déjenme aceptar unos compañeros. Ya con esto, antes de que se me pase, bueno, este principio, ustedes, yo creo que ya les hablaron, cuando se hace el análisis del ala de un avión, por la configuración que tiene, si aquí se ejerce una presión mayor que la que se ejerce aquí, vamos a llamar que esta es presión en 1 y esta es la presión en 2, ¿cómo serán las velocidades? Aquí velocidad en 2, velocidad en 1. Para que se pueda sustentar el avión, pues debe haber un mayor empuje, ¿verdad? Una mayor presión de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo para que la resultante sea hacia arriba. En otras palabras, para que la presión en 1 sea mayor a la presión en 2, ¿qué sucede? A mayor presión, a menor presión, mayor velocidad. ¿Estamos de acuerdo? A menor presión, porque presión 2 es menor que presión en 1. A menor presión, mayor es la velocidad ahí, porque la velocidad en 2 es mayor a la velocidad en 1. Entonces, ¿dónde va a ser mayor la velocidad? ¿Arriba o abajo? Aquí lo estoy viendo, presión en 2 es menor a presión en 1, lo que observo aquí. Presión 1 es mayor a presión 2 o presión 2 es menor a presión 1, como lo quieran ver. Entonces, ¿cómo será la velocidad en 2? La velocidad en 2 respecto a la velocidad en 1, pues va a ser mayor en 2 para que su presión sea menor que en 1. Entonces se configura de tal manera que la velocidad arriba
sea mayor que la velocidad abajo, para que el avión se pueda sustentar, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Continuamos. Voy a hacer un ejercicio. Entonces, anótenle. Este sería el ejercicio 2. Y este ejercicio es como sigue. Dice, por la tubería que se muestra, fluyen 0.11 metros cúbicos por segundo de gasolina. Punto y seguido. Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascales, calcular la presión en la tubería. A ver, aquí. Calcular la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro. Y aquí tenemos la siguiente imagen. Entonces tenemos una tubería, hay una reducción, este es de su diámetro de 150 milímetros, este es de 75 milímetros, y me dicen que el gasto es igual a 0.11 metros cúbicos por segundo. Y aquí se me pasó, es de 415 kilopascales. Entonces dice, la presión antes de la reducción, quiere decir, la presión aquí es de 415 kilopascales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la presión en la tubería de 75 milímetros? ¿Cómo va a ser la presión, mayor o menor? Mayor. Mayor. Aquí en esta reducción va a ser mayor. Si el área es menor, acuérdense, área con presión la estamos asociando. De hecho, para que se recuerden, presión es igual a fuerza entre área. Entonces, si es menor el área, la presión va a ser menor. La velocidad va a ser mayor aquí, ¿verdad? Ahí me acuerdo cuando le pongo el dedito a la manguera. La velocidad va a ser mayor, pero entonces la presión se reduce. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene que ser un valor
¿menor a qué? A 415. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a analizar un punto. Voy a poner mi referencia ahí, ¿verdad? Y voy a analizar un punto por acá. Vamos a ponerle punto A. O mejor, voy a usar números. Punto 1 y otro por acá, en 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de esta fórmula, pues yo ya observé, ¿verdad? O sea, puedo seguir usando Bernoulli, igual como puse aquí no hay diferencia entre el punto 1 y 2 respecto a la altura. Ahí estoy poniendo mi referencia, la pude haber puesto por aquí abajo, pero iba a ser la misma altura. Entonces iban a cancelar este y este, ¿verdad? No hay problema. Pues ya no voy a usar esta. Ya no, digo, para que tenga sentido el que yo la haya hecho. Ahora, antes de usarla, de aquí, puedo todavía obtener algo importante. Si yo quisiera calcular la densidad del fluido, y a veces puedo hacer un instrumento así en este sentido para calcular la densidad, ¿verdad? Entonces, si yo despejo aquí la densidad, ¿a qué va a ser igual? A la presión en 2 menos la presión en 1, que es lo que tengo al lado derecho. Todo esto está multiplicando, va a pasar dividiendo. La velocidad en 1 al cuadrado menos la velocidad en 2 al cuadrado. Y este 2 que está dividiendo, pues puede pasa, de hecho, multiplicando. Y esto todavía lo puedo expresar, supongamos si esto lo pongo a que esté similar arriba, entonces, si pongo velocidad en 2 menos velocidad en 1, tendría que ponerle un signo menos, ¿verdad? Para que pues se conserven los signos, ¿verdad? O sea, si pongo velocidad en 2 menos velocidad en 1, para que no se alteren los signos, pues tendría que multiplicar por menos, ¿ya? Menos por velocidad 2 me da menos velocidad 2, menos por menos me da más velocidad 1. Este multiplicado por 2, y aquí tengo presión 2 menos presión 1. Y entonces ya tengo presión 2 menos presión 1 entre velocidad 2 menos velocidad 1, pero en negativo, ¿verdad? Y así es como puedo calcular la densidad del fluido que estoy analizando, ¿verdad? Entonces vamos a tener otra formulita, porque puede venir un problema si la presión en 2 es tanto, la presión en 1 es tanto, las velocidades, o me dan el gasto y me dan los diámetros, puedo calcular las velocidades. Entonces, ¿cuál es el valor de la densidad? Y pues ya, ahí me tendría que dar el valor de densidad, ¿ya? Evidentemente el valor siempre va a salir positivo, lo que significa que esto, alguna de estas dos va a ser negativa, y entonces, pues me va a convertir con este menos a positivo, porque la densidad, pues no tiene sentido decir menos 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? O sea, no tiene sentido. Bueno, volviendo a nuestro ejercicio, entonces, aquí tengo presión 2 menos presión en 1, velocidad en 1 menos velocidad en 2. Entonces tengo presión en 2 menos presión 1 es igual a la densidad entre 2, por esto al revés, ¿verdad? Velocidad en 1 al cuadrado menos velocidad en 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que puse del lado derecho y del lado izquierdo. Ahí está. Ahora sí, ¿qué necesito entonces para poder resolver este problema? Como quiero la presión en 2, pues voy a despejar de esta formulita. ¿Y qué tendría? Que la presión en 2 va a ser igual
a la densidad entre 2 por la diferencia de velocidades más la presión en 1. Y ya tengo toda la información. La presión en 1 son 415 kilopascales. La velocidad en 1 no la conozco, ni la de en 2, pero conozco el gasto y conozco un diámetro que me pueden dar un área. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya con ello calcular. En otras palabras, vamos a calcular el área en 1. Sería igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Es decir, pi, para tener en unidades convenientes, ¿cómo debo de tener el diámetro? ¿En qué unidades? Metros. ¿Perdón? En metros, ¿ah? Muy bien. ¿Y 150 milímetros en metros? 0.5, ¿no? 0.05, ¿no? Bueno, No, 15. no, 0.15. Dividimos entre 1000, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es milímetro. Una milésima parte. Entre 4. Si me ayudan con sus operaciones, por favor. Da 1.1 por 10 a la más 4. 1 punto qué, perdón. Es 0.017. Ah, 0.017. 17.6. 17.6 y el siguiente de 6. 4.7. Entonces ponemos aquí 7, ¿no? Si es 67 lo redondeamos a 70. ¿Y esto qué sería? Metros cuadrados. Hacemos lo similar para el área 2. Sería pi por diámetro 0.075 al cuadrado entre 4. ¿Y esto a qué sería igual? Sí. Da 0.4 ceros y 44. 0.4 ceros. Ajá. Sí, profe. Creo que no. ¿Y saben por qué no? Solo son 2 ceros. ¿Saben por qué no? Porque si este es el doble de este, su área va a ser 4 veces la de este. Y si esto lo divido entre 4, pues es como un 17 entre 4. Entonces, sí me doy a entender. Es un 177 entre 4. Daría, No, sí, profe, me equivoqué, le puse un cero de más. ok, entonces sería 2 ceros Sí, 2 ceros y 44. y 44 metros. Ok, ya con eso, a ver, calculen las velocidades aquí, sabiendo que el gasto es 0.11, por favor. Y ahorita yo igual se las calculo.
Inge, ahí siguen todos. Sí, Sí. Yo creo que se le fue el internet al Inge. Sí, A lo mejor tuvo un apagón otra vez. Pero no creo. no creo porque se quedó transmitiendo su pantalla, o sea, Ajá, si no se hubiera quitado. Nos hubiera sacado. O a lo mejor es un problema con su micrófono. O a lo mejor fue a otro lado. No, digo que Muy bien. ¿Cuánto les dio de velocidad? La velocidad en 1. Bueno, sabemos, ¿verdad? Que el gasto es igual a área por velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual al gasto entre el área. ¿Verdad? En otras palabras, la velocidad en 1 va a ser igual a 0.11 entre 0.0177. ¿Cuánto les da? 6.21. 6.21, ¿qué? El siguiente numerito. Vamos a usar 3. 46. 46. Entonces 5 metros por segundo. La velocidad en 2 va a ser igual al gasto 0.11 entre, ahora el área 2, que son 0.0044. Esto va a ser igual. 25. ¿25 qué? Cerrado. Cerrados, metros Sí. por 25. segundo. Muy bien. Entonces ya nuestro problema estará resuelto, ¿verdad? ¿Qué me dicen? Que transita gasolina. Más bien que fluye. Gasolina. A ver, veamos nuestras tablitas. Necesitamos que la densidad. La densidad, ya las velocidades las tengo y la presión la tengo. Entonces nada más necesito la densidad de la gasolina. A ver, chequen sus tablitas, por favor. $680. ¿Cuánto? 680. 680 kilogramos por metro cúbico. Ujú. Metro cúbico. Entonces, aquí tendría que la presión en 2. La presión en 2 sería igual a la densidad, que son 680, entre 2, por la velocidad en 1 al cuadrado, es decir, 6.215 al cuadrado, menos la velocidad en 2, que son 25, al cuadrado, más 415,000 pascales, porque esto va a salir en pascales, ¿ok? Más 415. Si uso kilos, kilopascales, pues todo esto lo divido entre 1000. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto. Aquí puedo dividir entre 2000 y ya me va a quedar en kilopascales, pero lo voy a poner así. Pascales, ¿y esto cuánto nos daría?
A mí me dio 215,632. ¿200 qué? 15,000. 215,000, claro, ¿verdad? Porque esto, al ser más grande, esta parte va a salir negativa. Aunque le sume 415, le sumo algo negativo, entonces se reduce. ¿215,000 qué? 632. 632 pascales. Es decir, 215.63 kilopascales. Y efectivamente, pues tiene que ser un valor menor, ¿verdad? Ya observa.